Te hago CEO si tocas este piano, declaró Damián Valdés con una sonrisa cargada de malicia que congeló a todos los presentes. La música ambiental de la fiesta se desvaneció de inmediato, y decenas de miradas penetrantes como dagas se clavaron en Sofía. Ella se quedó petrificada, con el paño de limpieza aún aferrado en su mano, sintiendo una oleada de calor que le subía por el cuello hasta las mejillas. El suntuoso salón de la mansión, adornado con esculturas y candelabros de época, se transformó de repente en una jaula dorada. El imponente piano de cola, de un negro pulido y brillante, parecía una bestia mitológica lista para devorarla. Damián, por su parte, se regodeaba en la situación, saboreando el poder absoluto que ejercía al convertir a una empleada en el epicentro de una humillación pública. Cada segundo de ese silencio denso era una tortura para Sofía. El murmullo de los invitados era como un veneno sutil que se esparcía por la sala, amplificando la crueldad del instante. Sofía captaba fragmentos de conversaciones, frases como pobrecilla, mezcladas con risas mal disimuladas. «Venga, no te acobardes ahora», insistió Damián alzando la voz para que todos lo oyeran. ¿O es que las sirvientas modernas ya no tienen talentos ocultos que mostrarnos? Las risas se volvieron más sonoras. Sofía levantó la vista y se topó con la suya, una mirada gélida y llena de un desdén profundo. En ese preciso momento, algo se quebró dentro de ella. El miedo paralizante comenzó a dar paso a una chispa de rabia, a una indignación que le infundió la fuerza necesaria para no derrumbarse. No le iba a conceder esa victoria. Con una dignidad que desconocía poseer, se limitó a negar con la cabeza y se retiró en silencio. Cuando la fiesta por fin concluyó, Sofía se quedó sola, limpiando el caos que habían dejado atrás. Los vestigios de una opulencia extravagante, las copas de champán a medio beber, y las serpentinas de colores sobre el suelo de mármol, eran un recordatorio desolador de un mundo que no era el suyo. Cada objeto de esa mansión gritaba lujo y poder, un universo al que ella solo podía acceder como parte del servicio. El eco de las risas y la voz burlona de Damián seguían retumbando en su cabeza, convirtiendo cada tarea en una prueba de resistencia. Mientras frotaba una mancha de vino en una carísima alfombra, pensó en su abuela, en las medicinas que tanto necesitaba, y en el abismo que separaba sus vidas. Esta mansión era un lugar frío, mientras que su pequeño hogar rebosaba un amor que el dinero jamás podría comprar. El trayecto en autobús de vuelta a su barrio fue un viaje sombrío y reflexivo. A través del cristal empañado, observaba cómo los relucientes rascacielos del centro financiero daban paso a las calles más humildes y peor iluminadas de la periferia. Las luces de la ciudad se confundían con las lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas. Se sentía utilizada, como un objeto de usar y tirar. La propuesta de Damián no había sido más que un acto de crueldad, diseñado para ponerla en su sitio y recordarle su inferioridad. El autobús se sacudía, transportando a otros trabajadores de rostros cansados, cada uno inmerso en sus propias batallas internas. Sofía se abrazó con fuerza, sintiendo un frío que no venía del exterior, sino de la profunda soledad y la impotencia que la embargaban. ¿Cómo podía cambiar su destino? Al abrir la puerta de su pequeño apartamento, el aroma a tisana y a calidez familiar la envolvió como un abrazo reconfortante. El espacio era minúsculo en comparación con la mansión Valdés, pero estaba impecable y lleno de pequeños detalles que lo hacían un hogar. Plantas en las ventanas, fotografías en las paredes, y una modesta cocina donde siempre esperaba algo caliente. Su abuela, doña Elena, estaba en su sillón de siempre, tejiendo. «Mi niña, ¿qué ocurre? Tienes una sombra en la mirada», le dijo con su voz serena y amorosa. La paz de ese lugar era un bálsamo para sus heridas. Allí no existían juicios ni miradas condescendientes. Era simplemente ella misma, Sofía. Este era su único refugio, el lugar donde podía bajar la guardia sin miedo. Sofía intentó esbozar una sonrisa, tratando de disimular el dolor y la humillación que la consumían por dentro. No quería añadir más preocupaciones a la frágil salud de su abuela. «No es nada, abuela. Solo el cansancio de un día pesado», mintió, desviando la vista. Pero doña Elena la conocía demasiado bien.
le acarició la mejilla con una ternura infinita, guiando su rostro para que la mirara a los ojos. Conozco esa expresión, Sofía. Es la misma que ponías de pequeña cuando te hacías daño y querías hacerte la valiente. A mí no me engañas. Algo te ha herido hoy, y te ha herido en lo más profundo del alma. Esas palabras de su abuela fueron la llave que abrió las compuertas, y Sofía ya no pudo contenerse. Las lágrimas brotaron con fuerza mientras se aferraba a su abuela, sollozando sobre su hombro como la niña asustada que volvía a ser. El peso del mundo pareció aligerarse un poco en aquel abrazo sanador. Doña Elena la sostuvo con una firmeza protectora, permitiéndole desahogar toda su angustia sin interrumpirla, ofreciéndole su consuelo incondicional. Pasado un largo rato, cuando los sollozos de Sofía se convirtieron en un suave murmullo, su abuela le habló con la sabiduría de los años. El destino nos somete a pruebas difíciles, mi niña, pero no lo hace para vernos caer, sino para recordarnos la fortaleza que reside en nuestro interior. Eres más valiente de lo que crees. No permitas que la maldad de otros apague la luz que llevas dentro. La empatía de su abuela, su amor sin condiciones, le dio a Sofía un respiro en medio de la tormenta. Sentada a su lado, con una taza de té caliente entre las manos, el calor comenzó a disipar el frío de su corazón. Me siento tan pequeña, abuela, copa, NFESO con acento agudo con un hilo de voz. Tan insignificante. En ese mundo de riqueza y poder, me sentí como una hormiga a punto de ser aplastada. Me humilló delante de todos sin ningún motivo. Doña Elena asintió con una tristeza profunda. Hay gente, mi niña, que necesita apagar la luz de los demás para sentir que la suya brilla. Son almas pobres, vacías. Su riqueza está en sus cuentas bancarias, pero su corazón es un desierto. Tu riqueza es diferente. Está aquí, dijo, señalando el pecho de Sofía. Y esa, nadie te la puede arrebatar. Aquellas palabras, aunque reconfortantes, no podían borrar la cruda realidad de su situación. La impotencia era un sabor amargo en su boca. ¿De qué servía tener un corazón rico si el mundo se regía por el dinero y el poder? Necesitaba una solución tangible, una salida a ese laberinto de precariedad. Pensó en las facturas acumuladas, en el alquiler que pronto vencería, y sobre todo, en el coste creciente de las medicinas de su abuela. Cada día era una lucha por la subvivencia, un esfuerzo constante por mantenerse a flote en un mar de deudas. La humillación de Damián no solo había herido su orgullo, sino que también le había recordado brutalmente su vulnerabilidad. Su destino parecía estar atado a la voluntad de hombres como él, y esa idea la aterraba más que cualquier otra cosa. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos. Más tarde, en la intimidad de su cuarto, Sofía abrió una vieja caja de madera que atesoraba. Dentro, entre cartas amarillentas y fotografías antiguas, se encontraban los vestigios de su otra vida, una existencia llena de música y promesas de un futuro brillante. Con la yema de los dedos, rozó una medalla y un recorte de periódico. De entre todos esos recuerdos, sus dedos encontraron un pequeño objeto envuelto en un paño de terciopelo. Lo desenvolvió con sumo cuidado. Se trataba de un exquisito asterisco broche asterisco de plata, con la forma de un piano de cola, un regalo que su abuela le hizo cuando ganó su primer gran compase, Urso. Sostenerlo ahora le provocaba una mezcla de dulce nostalgia y un dolor punzante. Aquel pequeño adorno era el símbolo de todo lo que había perdido. Al sostener el objeto entre sus dedos, los recuerdos la asaltaron con una fuerza arrolladora. Se vio de niña, sentada frente a un piano que parecía gigantesco, con sus dedos infantiles danzando sobre el marfil y el ébano con una destreza impropia de su edad. Rememoró la sensación de la música fluyendo a través de ella, como si fuera una extensión de su alma. El sonido de los aplausos, la sonrisa orgullosa de su profesor, la felicidad pura de crear algo hermoso. Pero también recordó el trauma que vino después, el suceso que la silenció, la razón por la que clausuró esa parte de su vida y arrojó la llave. El recuerdo era tan vívido y doloroso que cerró los ojos con fuerza, intentando en vano detener la avalancha de sentimientos que la ahogaba. Al día siguiente, la atmósfera en la mansión Valdés era aún más densa y hostil.
Bernardo L.M., mayordomo principal, la interceptó con una expresión de absoluto desprecio. «Escúchame con atención», le espetó, invadiendo su espacio personal. «Lo de anoche fue una simple broma del señor Valdés. Un chiste para sus amigos ricos. No te hagas castillos en el aire. Tu sitio es este, limpiando la basura de los demás, no soñando con cosas que jamás alcanzarás». Cada palabra era como un latigazo. La recorrió con la mirada, de arriba a abajo. «Así que limítate a hacer tu trabajo, mantén la boca cerrada y olvida el incidente. Como me entere de que vuelves a mencionar el piano, me encargaré personalmente de que no encuentres trabajo ni para barrer las calles». Sofía permaneció inmóvil, asimilando la humillación. No dijo nada, solo asintió, sintiendo cómo la rabia y la impotencia le formaban un nudo en la garganta. Bernardo sonrió, satisfecho, y se alejó con aire de superioridad. Desde el umbral de su despacho, Damián lo había presenciado todo con una sonrisa de complacencia. Se deleitaba con estas demostraciones de dominio, observando cómo sus empleados se pisaban entre ellos por un poco de su favor. Para él, Sofía no era más que una pieza insignificante en su tablero de ajedrez, un medio para reafirmar su poder. La idea de que ella realmente supiera tocar el piano le resultaba tan ridícula que le provocaba risa. Pero lo que Damián ignoraba era que había subestimado peligrosamente a la joven que acababa de aplastar. Esa misma tarde, la delicada salud de doña Elena se agravó de forma alarmante. Un acceso de tos la sacudió con violencia, robándole el aire y dejándola con el rostro pálido y los labios amoratados. Sofía corrió a por sus medicinas y descubrió, con un horror que le heló la sangre, que el frasco estaba prácticamente vacío. El pánico se apoderó de ella sin previo aviso. Sin ese tratamiento específico, la condición de su abuela empeoraría de forma irreversible. La cruda realidad de su situación la golpeó con la fuerza de un ariete. Ya no se trataba de su orgullo herido, sino de la vida de la persona a la que más amaba. La desesperación le proporcionó una claridad aterradora. Necesitaba dinero urgentemente. Pero ¿de dónde podría sacarlo? En la farmacia la respuesta fue tan profesional como descorazonadora. «Me temo que es imposible, señorita», dijo el farmacéutico con una amabilidad distante que no ofrecía ningún consuelo. «Sin una prescripción actualizada del especialista y el pago íntegro por adelantado, no puedo dispensarle más cajas. Es una medicación importada de coste muy elevado». Sofía le rogó, intentando explicar la gravedad del asunto, pero los protocolos eran inflexibles. Salió de allí sintiéndose completamente vencida. El sistema sanitario, la burocracia, la falta de recursos, todo se erigía como muros infranqueables ante ella. Contempló el cielo gris de la ciudad, abrumada por el peso de la responsabilidad. La vida de su abuela dependía de ella, y sentía que le estaba fallando. La desesperación tiene dos caminos: te paraliza o te impulsa a actuar de formas que nunca habrías imaginado. Mientras deambulaba sin rumbo fijo, la cruel oferta de Damián regresó a su mente. «Te hago CEO si tocas este piano». Era un disparate, una farsa retorcida. Pero al mismo tiempo era la única puerta que se le había abierto, aunque fuera por pura malevolencia. ¿Y si pudiera transformar esa humillación en su única oportunidad? ¿Y si lograba usar el juego de Damián en su contra? La idea era un plan descabellado, casi un suicidio social. Implicaba enfrentarse no solo a él, sino también a los dolorosos fantasmas de su propio pasado. Sin embargo, la imagen de su abuela luchando por cada bocanada de aire era un motor mucho más poderoso que cualquier miedo. Sofía se quedó mirando sus manos. Eran unas manos que habían olvidado el tacto del marfil, ahora acostumbradas a la aspereza de los productos de limpieza y los estropajos. ¿Aún serían capaces de recordar la música? ¿Conservarían la agilidad y la fuerza necesarias para crear arte? La incertidumbre era un pozo sin fondo. Hacía más de 10 años que no tocaba un piano de verdad. El talento, cuando no se cultiva, se atrofia, se duerme y, a veces, muere. Pero la necesidad era tan imperiosa, que estaba dispuesta a arriesgarlo todo en esa única y remota posibilidad.
Quizás, solo quizás, la música seguía viva en algún rincón de su ser, esperando el momento preciso para despertar de su largo letargo. ¿Sería ahora ese momento? Al llegar a casa, encontró a su abuela más calmada, respirando con dificultad pero con una leve sonrisa. Elena pareció percibir la tormenta interna de su nieta. Le tomó la mano y, con la poca fuerza que le quedaba, se la apretó. «Mi niña, no te preocupes por mí, ya he vivido bastante». «Tú debes volar», le susurró, una frase que le rompió el corazón. Sofía negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. «No digas eso, abuela, vas a ponerte bien. Haré lo que sea necesario». Doña Elena le devolvió la mirada, con una intensidad que la atravesó. «Entonces hazlo. Lucha, usa las armas que Dios te ha dado. No dejes que nadie te diga lo que vales. Demuéstraselo». El consejo de su abuela se unió a la desesperación que sentía, creando una extraña mezcla de pánico y determinación. Esa noche, Sofía no durmió. Se sentó en la modesta mesa de la cocina con un papel y un lápiz, trazando un plan que parecía una locura. Analizó cada palabra de Damián, cada gesto, cada posible reacción. Si iba a entrar en la jaula del león, no podía hacerlo como una presa asustada. Debía hacerlo con la astucia de una cazadora. Sabía que él esperaba que ella suplicara o se derrumbara. Lo que nunca esperaría era que ella le plantara cara, que le exigiera condiciones. Era una estrategia de alto riesgo. Si Damián se negaba, lo habría perdido todo. Pero si aceptaba, atraído por la perspectiva de una humillación aún mayor, entonces el juego cambiaría. La petición de su abuela fue el catalizador definitivo. La música había sido su identidad, y renunciar a ella fue como amputarse una parte vital de sí misma. La propuesta de Damián, aunque nacida de la crueldad más abyecta, podía ser la llave para liberarse de sus propias cadenas. Esa noche, buscó de nuevo en su caja de recuerdos y extrajo el viejo recorte de periódico. El titular seguía siendo perfectamente legible. «Joven prodigio del piano cautiva la capital». Debajo, una foto suya a los 10 años, sonriendo frente a un piano. No había sido un sueño, había sido real. Leerlo ahora era doloroso, pero también era una confirmación irrefutable. Esa niña prodigio no había muerto, solo estaba dormida. Una nueva y férrea determinación se apoderó de Sofía. Ya no era una idea difusa, sino un plan concreto, aunque arriesgado. Iba a aceptar el desafío de Damián, pero no como una víctima suplicante. Lo haría imponiendo sus propias reglas del juego. Usaría su escenario, su público y su propia arrogancia para desenmascararlo, y, de paso, reclamar lo que le pertenecía. Era una apuesta de todo o nada. Si fracasaba lo perdería absolutamente todo, incluida su dignidad. Pero si triunfaba, no solo podría salvar a su abuela, sino que también recuperaría su propia alma. El miedo seguía presente, pero ahora lo acompañaba una llama de esperanza que ardía con una fuerza inusitada. A la mañana siguiente, caminó hacia la mansión Valdés con una actitud completamente distinta. Su espalda estaba erguida, su mirada era firme y directa. Se dirigió sin titubear hacia el despacho de Damián, con el corazón latiéndole desbocado, pero con paso seguro. Entró sin anunciarse. Damián estaba tras su imponente escritor, Pío de Caoba. Al verla frunció el ceño, desconcertado. «¿Qué se supone que haces?» Antes de que pudiera añadir algo más, ella habló, con una voz serena pero que resonaba con una autoridad que lo descolocó por completo. «Señor Valdés, he reflexionado sobre su propuesta. Acepto el reto, pero será bajo mis condiciones». La sorpresa inicial de Damián no duró más que un instante, disolviéndose para dar paso a una sonrisa depredadora, una que revelaba el inmenso y perverso placer que le producía aquel giro inesperado en su pequeño juego. Se reclinó cómodamente en su lujoso sillón de cuero, un trono desde el que dictaba sentencias, entrelazando los dedos sobre su escritorio de caoba pulida. Disfrutaba enormemente con la audacia de la joven, pues hacía que el juego fuera mucho más entretenido, y la victoria,
mucho más dulce. Vaya, vaya, musitó con una voz melosa que era pura ponzoña destilada. ¿Así que la pequeña sirvienta quiere negociar? Esto es simplemente delicioso. Dime, Sofía, ¿cuáles son esas magníficas condiciones que crees estar en posición de exigir? Ilumíname, por favor. Soy todo oídos para escuchar las fantasías que has estado urdiendo en tu cabecita. No te cortes, que esta mañana me siento particularmente generoso y con ganas de divertirme un poco a tu costa. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se mantuvo firme, con la mirada fija en él, negándose a ser intimidada por su poder aplastante. Respiró hondo, anclándose en el recuerdo del rostro frágil de su abuela, la única razón de aquella locura. No son fantasías, señor Valdés, replicó con una calma que le costó un esfuerzo sobrehumano mantener. Son mis términos innegociables. Primero, el desafío no será aquí, en privado para su divertimento personal. Será en un evento público, con la prensa presente, para que no haya escapatoria. Segundo, se firmará un contrato vinculante ante notario donde se especifiquen todos los detalles, incluido el puesto de CEO y su salario correspondiente. Pero, y más importante, el dinero equivalente a un año de ese salario será depositado en una cuenta de depósito en garantía antes del evento. Si gano, es mío al instante, si pierdo se le devuelve. Quiero garantías reales, no promesas vacías que se lleva el viento. Damián soltó una carcajada sonora y prolongada, golpeando la mesa con la palma de la mano como si hubiera escuchado el mejor chiste de su vida. La situación le parecía tan absurda que era casi sublime, una obra de arte de la ironía. La empleada a la que pretendía humillar, le estaba dictando los términos de su propia destrucción, con una seriedad digna de una estadista. Un contrato, un notario, una cuenta de garantía, exclamó entre risas, secándose una lágrima imaginaria del rabillo del ojo. Eres increíble de verdad. Tienes más agallas que todos mis ejecutivos juntos, debo admitirlo. De acuerdo, acepto. Acepto todas y cada una de tus ridículas condiciones. Pero yo también añadiré una pequeña cláusula para hacer esto más interesante. Si fallas, si tocas una sola nota equivocada, no solo te irás con las manos vacías. Tendrás que dar una rueda de prensa admitiendo que eres una impostora y una fraude. ¿Aceptas mis términos, Sofía? El corazón de Sofía martilleaba contra sus costillas con una fuerza brutal, pero su rostro no mostró ni un ápice de duda. Sabía perfectamente que Damián buscaba su humillación total y absoluta, una aniquilación pública que sirviera de ejemplo. Sin embargo, no tenía otra alternativa, había llegado demasiado lejos para retroceder. Era una apuesta a todo o nada, el abismo o la gloria. Acepto, dijo, y la palabra quedó suspendida en el aire cargado de tensión de aquel despacho, sellando un pacto con el diablo. La sonrisa de Damián se ensanchó aún más, si eso era posible. Perfecto, concluyó, poniéndose en pie con un aire teatral. Mis abogados redactarán el contrato hoy mismo. Tienes una semana para prepararte. El evento será en la gala benéfica anual del Teatro Municipal, el escenario más grande de la ciudad para tu gran debut, o tu gran final. Mientras atravesaba los opulentos pasillos de la mansión para retomar sus tareas, se cruzó con Bernardo, quien la esperaba con los brazos cruzados. El mayordomo la miró con una mezcla de incredulidad y desprecio mal disimulado. He oído tu pequeña conversación con el señor Valdés, siseó, acercándose a ella con un aire amenazador que le erizó la piel. ¿De verdad crees que vas a salirte con la tuya? Eres una ilusa de manual. El señor Valdés solo está jugando contigo, como un gato con un ratón antes de darle el golpe de gracia final. Va a destruirte de una forma que ni siquiera puedes imaginar en tus peores pesadillas. Y yo estaré en primera fila para disfrutar del espectáculo, créeme. Cuando todo esto acabe, suplicarás por volver a limpiar los baños, pero ya será demasiado tarde para ti. Habrás cavado tu propia tumba con tu estúpida arrogancia. Sofía lo ignoró y siguió su camino, pero las palabras de Bernardo se clavaron en su mente como astillas de hielo, sumándose al peso de su decisión.
De vuelta a la rutina de sus tareas, la cruda realidad de su situación la golpeó con una dureza insoportable. ¿Cómo demonios iba a prepararse en solo 7 días? Hacía más de una década que no tocaba un piano de concierto en condiciones. Sus dedos estaban rígidos por el trabajo manual, su mente, oxidada por años de abandono musical. Necesitaba practicar desesperadamente, pero no podía permitirse alquilar un estudio ni por una hora. La mansión tenía varios pianos de cola, pero era impensable que la dejaran usarlos. La ironía era cruel. Estaba rodeada de los instrumentos que necesitaba, pero le estaban completamente vedados, como un espejismo en el desierto. Esa noche, en su pequeño y humilde apartamento, la ansiedad la mantenía despierta, dando vueltas en su cama. Incapaz de encontrar la paz, se sentó en el suelo de su habitación, y abrió de nuevo la vieja caja de madera que guardaba los restos de su vida anterior. Sus dedos rozaron la medalla de oro que ganó en su último concurso infantil, su superficie fría un contraste con el fuego de su angustia. Recordaba la emoción de aquel día, el orgullo infinito en los ojos de su abuela. A su lado, el recorte de periódico amarillento con su foto. Joven prodigio del piano cautiva a la capital, leyó en voz baja. Era como leer la historia de otra persona, una vida paralela que se había truncado abruptly por la tragedia. El dolor del pasado, siempre latente, amenazaba con devorarla por completo. Doña Elena, que tampoco podía dormir por una tos persistente, la encontró así, acurrucada en el suelo, perdida entre sus fantasmas. Se sentó a su lado, con el esfuerzo que le costaba cada movimiento. «Esa niña sigue ahí, Sofía», le dijo con una voz suave pero firme, como si le hubiera leído el pensamiento en la penumbra. «El talento no desaparece, mi vida. Solo se duerme, esperando el momento de despertar. Sé que tienes miedo. El miedo es el eco de una herida antigua, una cicatriz en el alma. Pero no puedes dejar que te gobierne pasará siempre. Tienes que ser más fuerte que tu recuerdo más doloroso». Su abuela le acarició el pelo con una ternura infinita. «Recuerdo a tu antiguo profesor, el maestro Castillo. Era un hombre bueno y sabio. Quizás deberías buscarlo. Él siempre creyó en ti más que nadie, incluso más que tú misma. Tal vez él pueda ayudarte». La sugerencia de su abuela fue como un faro en medio de la más densa oscuridad, una chispa de esperanza en un océano de desesperación. El maestro Castillo, ¿cómo no había pensado en él antes? Era una posibilidad remota, casi un milagro. Hacía años que no sabía nada de él, y ni siquiera estaba segura de que siguiera viviendo en la ciudad o incluso si seguía con vida. Pero era una esperanza, por pequeña que fuera, y Sofía se aferró a ella con todas sus fuerzas. A la mañana siguiente, antes de ir a la mansión, dedicó varias horas a una búsqueda frenética. Rastreó antiguos directorios telefónicos, y buscó en Internet sin ningún éxito. Cuando estaba a punto de rendirse, encontró una mención reciente en el blog de una pequeña escuela de música de un barrio modesto. Era él. Una oleada de alivio y nerviosismo la recorrió por completo. En el trabajo, el ambiente se había vuelto insoportable, una verdadera tortura psicológica. Bernardo la sometía a una vigilancia constante, asignándole las tareas más arduas y desagradables con un placer sádico. La obligó a pulir la plata de toda la casa hasta que sus dedos quedaron en carne viva, a limpiar los altísimos ventanales sin el equipo de seguridad adecuado, y a fregar los suelos de mármol de rodillas, como en una novela de época. Era una humillación sutil y constante, diseñada para quebrantar su espíritu día a día. «Quiero que todo brille como un espejo», le ordenaba con una sonrisa maliciosa. «Así es como debe ser, las cosas en su sitio. Y tu sitio es este, con un trapo en la mano, no soñando con escenarios y aplausos. Métetelo bien en la cabeza de una vez por todas. No eres nadie especial». A pesar del agotamiento físico y mental que la consumía, Sofía no se dejó vencer. Por las tardes, después de su interminable jornada de humillaciones, iba a la pequeña escuela de música donde había localizado al maestro Castillo. Durante varios días no se atrevió a entrar. Se quedaba fuera, en la acera de enfrente, escuchando las notas vacilantes de los jóvenes alumnos, sintiendo una mezcla de anhelo y pavor que le atenazaba el estómago.
El sonido del piano la atraía y la repelía al mismo tiempo. Era la voz de su pasado, un pasado que la había herido profundamente y del que había huido durante años. Finalmente, reuniendo todo el valor que le quedaba, empujó la vieja puerta de madera y entró. El lugar era humilde, pero estaba lleno de una calidez y un amor por la música que contrastaban brutalmente con la fría opulencia de la mansión Valdés. El maestro Castillo era ahora un anciano de pelo completamente blanco y ojos amables, pero su mirada seguía siendo tan penetrante como ella la recordaba de su infancia. La reconoció al instante, a pesar de los años y de las cicatrices que la vida había dejado en ella. «Sofía, pequeña Sofía, ¿eres realmente tú?», preguntó, con la voz quebrada por una emoción sincera que la desarmó por completo. Ella asintió, incapaz de pronunciar una sola palabra, con un nudo en la garganta. Él se acercó y la abrazó con un afecto paternal que la hizo sentir segura por primera vez en mucho tiempo. «He pensado en ti todos estos años. Me preguntaba qué habría sido de tu don, de tu increíble talento. Ver que lo habías abandonado fue una de las mayores tristezas de mi vida. Pero mírate ahora, has vuelto. Sabía que la música nunca te abandonaría». Con el corazón en un puño, Sofía le contó toda la historia, sin omitir ningún detalle. Le habló de la cruel propuesta de Damián, de su arrogancia y su desprecio, de la grave enfermedad de su abuela, y de la desesperación que la había llevado a aceptar el desafío. Le explicó los términos del contrato, la gala, en el teatro municipal, y el pánico que sentía ante un reto que parecía imposible de superar. Se desahogó por completo, liberando la angustia que la había estado ahogando durante días, sintiendo cómo el simple hecho de compartir su carga la aliviaba un poco. Sabía que estaba pidiendo un milagro, pero en ese momento, aquel anciano era su única esperanza en el mundo. El maestro la escuchó con una atención inquebrantable, sin interrumpirla ni una sola vez, con una expresión en su rostro que pasó de la sorpresa a una indignación glacial. Cuando ella terminó, él se quedó en silencio por un momento, meditando, con los nudillos blancos de apretar los puños. «Este hombre, Damián, es un monstruo», dijo finalmente con una gravedad inusitada, su voz resonando con una furia contenida. «Pero los monstruos, a veces, sin quererlo, nos ofrecen las llaves para liberarnos de nuestras propias jaulas. Este desafío es una locura, Sofía, una verdadera locura. Pero también es una oportunidad única, una oportunidad de recuperar tu vida y hacer justicia por todo el daño que te han hecho. Te ayudaré. No tenemos mucho tiempo, pero haremos que cada segundo cuente. Juntos, lo conseguiremos». A partir de ese día, la vida de Sofía se convirtió en una carrera contrarreloj, una lucha desesperada contra el calendario. Trabajaba sin descanso en la mansión durante el día, soportando el acoso creciente de Bernardo, y luego pasaba horas y horas en la escuela de música, practicando hasta que sus dedos sangraban y sus músculos gritaban de dolor. Al principio, fue un tormento absoluto. Sus manos se sentían torpes, ajenas, como si pertenecieran a otra persona. Las melodías que antes fluían con naturalidad, ahora se le atascaban en la mente y en los dedos. La frustración era tan inmensa que varias veces estuvo a punto de abandonar, de rendirse ante la evidencia de que Damián tenía razón, y ella era una impostora. Pero el maestro Castillo no la dejaba rendirse, era paciente pero implacable, empujándola a superar sus propios límites. «No pienses, Sofía. Siente», le decía una y otra vez, su voz una guía en la oscuridad de su frustración. «La música no está en las notas, está entre ellas. Está en el silencio, en la respiración, en el latido de tu corazón. Olvida la técnica por un momento. Cierra los ojos y recuerda por qué amabas esto con toda tu alma. Recuerda la alegría pura que te daba cuando eras una niña. Conecta con esa pequeña que fuiste, la que tocaba con el alma desnuda. Ella no se ha ido a ninguna parte, solo está esperando a que le permitas salir a jugar de nuevo». Sus palabras eran un bálsamo para su espíritu herido. Poco a poco, con cada sesión, algo empezó a cambiar. Los músculos de sus manos comenzaron a recordar. Pequeños fragmentos de su antigua destreza empezaron a aflorar. Una tarde,
Mientras Sofía estaba limpiando el gran salón de la mansión, se encontró sola frente al imponente piano de cola de Damián. Era la primera vez que se quedaba a solas con él desde la noche de la fiesta, y la tentación fue irresistible, un imán poderoso. Con el corazón desbocado, sabiendo que se arriesgaba al despido inmediato y a la ira de su jefe, se sentó en el taburete de terciopelo. No llegó a tocarlo, solo dejó que sus dedos rozaran las teclas de marfil, sin producir sonido alguno, en una caricia prohibida. Era un contacto anhelado, un anhelo silencioso por un mundo que le había sido arrebatado. En ese preciso instante Damián entró en la sala, silencioso como una sombra, y la vio. Una sonrisa gélida se dibujó en su rostro. «Veo que no puedes mantenerte alejada de él», dijo Damián con una voz suave y amenazante, deteniéndose justo detrás de ella para que sintiera su presencia opresiva. «Es como un imán para los soñadores y los fracasados, ¿verdad? ¿Crees que tocarlo te va a transformar? Que te va a elevar por encima de tu miserable condición? Pero déjame decirte algo, Sofía, para que te quede muy claro». Con un gesto deliberadamente lento y humillante, tomó la mano de ella y la levantó de las teclas, como si estuviera apartando algo sucio y contaminado. Tu lugar está limpiando la suciedad de otros, no creando belleza. No lo olvides nunca. La humillación íntima, lejos de las miradas de los demás, fue casi peor que cualquier insulto público. Era un ataque directo a su alma, a su esencia. Sofía se retiró de allí sintiendo las mejillas ardiendo por la vergüenza, pero con una nueva y fría determinación forjándose en su interior. La crueldad calculada de Damián ya no la debilitaba, la alimentaba. Cada insulto, cada gesto de desprecio, se convertía en combustible para el fuego que ardía en su interior, un fuego de justa indignación. Esa noche, en la escuela de música, tocó como nunca antes lo había hecho en su vida. El dolor, la rabia y la humillación se canalizaron a través de sus dedos, y se transformaron en una música de una potencia y una pasión sobrecogedoras. El maestro Castillo la observaba desde un rincón, con lágrimas de orgullo y tristeza en los ojos. La niña prodigio no solo había despertado, se estaba convirtiendo en una artista forjada en la adversidad. Mientras tanto, Damián no se quedaba de brazos cruzados, pues disfrutaba demasiado con su juego. Fiel a su estilo manipulador, empezó a mover sus hilos para controlar la narrativa del evento. Filtró a un conocido portal de cotilleos una nota maliciosa sobre la excéntrica apuesta del magnate Valdés. Quería asegurarse de que, antes incluso de que ella tocara una sola nota, el público ya la viera como un chiste, como un objeto de lástima o de burla. Su plan era destruirla psicológicamente antes de la aniquilación pública. Cada detalle estaba calculado para maximizar el dolor y la vergüenza. Se sentaba en su despacho, leyendo los avances del artículo con una sonrisa de satisfacción, o con acento agudo imaginando el rostro de Sofía al descubrirlo. La crueldad era, para él, la forma más exquisita de poder, y estaba a punto de darse un festín. El artículo, anónimo y lleno de un sarcasmo venenoso, describía a Sofía como una empleada de limpieza con delirios de grandeza, una pobretona desesperada que buscaba sus 5 minutos de fama a cualquier precio. La presentaba como un objeto de burla, una pieza más en el excéntrico entretenimiento de un millonario aburrido. El texto se viralizó rápidamente entre la élite de la ciudad, generando una oleada de comentarios crueles y memes humillantes que la ridiculizaban sin piedad. Damián disfrutaba cada segundo de su obra, leyendo los comentarios en voz alta a sus socios, deleitándose en la humillación colectiva que había orquestado. Para él, aquello era la antesala perfecta para el gran final, la humillación definitiva en el escenario del teatro. Era su obra maestra de la maldad. Sofía descubrió el artículo por casualidad, mientras esperaba el autobús para volver a casa. Alguien a su lado lo leía en su teléfono y se reía a carcajadas, sin saber que la protagonista de la burla estaba a su lado. La foto que acompañaba el texto era una que le habían tomado sin su permiso, saliendo de la mansión, con el uniforme puesto y una expresión de puro agotamiento. Se sintió expuesta, desnuda ante el mundo, violada en su intimidad. La humillación pública fue un golpe devastador.
Ahora no solo era la sirvienta para los invitados de Damián, sino para toda la ciudad. La gente la señalaba por la calle, susurraban a su paso. El peso de la vergüenza era casi insoportable, y por un momento, la idea de renunciar a todo pareció la única salida sensata. Esa noche, llegó a casa completamente abatida, con el alma por los suelos. Le mostró el artículo a su abuela, esperando quizás un consejo, una palabra de consuelo que calmara su dolor. Doña Elena lo leyó con calma, su expresión endureciéndose con cada línea ofensiva. Cuando terminó, no dijo nada sobre Damián, ni sobre los insultos. Simplemente tomó la mano de su nieta, una mano callosa por el trabajo, y la miró a los ojos con una fuerza que desmentía su fragilidad física. Cuando la gente te tira piedras, dijo con una serenidad imponente, tienes dos opciones, o dejas que te entierren viva, o las recoges todas y construyes un castillo. La elección es tuya, mi niña, siempre lo ha sido. No dejes que sus palabras te definan, demuéstrales quién eres con tus acciones, lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. Las palabras de su abuela, unidas a la gravedad de su estado de salud, que empeoraba visiblemente cada día, fueron el ancla que necesitaba para no dejarse arrastrar por la corriente. La tos de doña Elena era más frecuente y violenta, y su fatiga, extrema, la mantenía postrada casi todo el día. Una llamada del hospital confirmó sus peores temores. La cirugía era más urgente de lo que pensaban, y el coste se había incrementado debido a complicaciones imprevistas. Ya no había tiempo para dudar ni para sentir autocompasión. La vida de la mujer que era su único pilar en el mundo dependía directamente de su fortaleza. Esa noche Sofía tomó una decisión inquebrantable. No volvería a leer ni un solo comentario. Se aislaría del ruido exterior para concentrarse únicamente en la música. En uno de sus últimos ensayos, cuando la frustración por un pasaje especialmente difícil volvía a hacer acto de presencia, el maestro Castillo le hizo una pregunta inesperada que lo cambió todo. ¿Qué pieza vas a tocar, Sofía? Ella había estado practicando obras clásicas de gran virtuosismo, piezas de Chopin, de Liszt, para demostrar su dominio técnico. Pero su profesor negó con la cabeza con una mirada seria. Eso es lo que él espera. Quiere que compitas en su terreno, con la música de su mundo. Pero tú no eres de su mundo. Tienes que hablar con tu propia voz. Tocar algo que sea tuyo. Algo que nadie más pueda tocar. Una pieza que cuente tu historia, tu dolor, tu esperanza. Esa será tu verdadera arma, la que él nunca podrá prever. La música que nace del alma es invencible. La idea la aterrorizó, y la fascinó a partes iguales. Componer algo propio. Nunca lo había hecho en su vida. Se sentía incapaz de crear algo desde cero. Pero las palabras del maestro resonaron en lo más profundo de su ser, encendiendo una llama que creía apagada. Los días siguientes se sumergió en un febril proceso creativo, casi una posesión. Las notas surgían de sus recuerdos más profundos, de la risa lejana de su abuela en un día de verano, del frío desprecio en la voz de Damián, del aroma a madera vieja y esperanza de la escuela de música. La melodía era un torbellino de emociones. Comenzaba con una tristeza melancólica, se transformaba en una tormenta de rabia y frustración, y finalmente se resolvía en un himno de esperanza y resiliencia. A 2 días de la gala, la presión era máxima y casi tangible en el aire de la ciudad. El contrato ya estaba firmado ante notario en un acto frío y formal, y el dinero, depositado en la cuenta de garantía, una suma que le daba vértigo. La noticia de la apuesta había trascendido el círculo de la élite, y ahora era de dominio público, tema de conversación en cafés y oficinas. Las cadenas de televisión se habían hecho eco, presentando el evento como un espectáculo morboso, un circo moderno para saciar la sed de entretenimiento del público. Damián concedió una breve entrevista, posando como un filántropo excéntrico, que le daba una oportunidad de oro a una humilde trabajadora. Su arrogancia no conocía límites. Estaba convencido de su victoria, saboreándola de antemano. La noche antes del gran día, Sofía no pudo dormir ni un solo minuto. La ansiedad era un nudo helado en su estómago, una bestia que no la dejaba en paz. Se levantó y fue al pequeño salón, donde su abuela dormitaba en su sillón,
con una respiración débil que le encogía el corazón. Todo lo que hacía, cada sacrificio era por ella. Abrió por última vez la caja de madera, el cofre de sus tesoros. Sus dedos buscaron el pequeño broche de plata en forma de piano de cola que su abuela le regaló tras su primer recital. Lo tomó y lo apretó con fuerza en su mano. Ya no era solo un recuerdo de un pasado glorioso, ahora era un amuleto, un símbolo de su promesa. Mañana por la noche, se lo prendería en el vestido. Sería su armadura silenciosa en la batalla que estaba a punto de librar. A la mañana siguiente, en la mansión, el ambiente era con acento agudo, cíntrico, cargado de una expectación morbosa. Todo el personal comentaba la gala de esa noche, haciendo apuestas sobre cuánto tardaría Sofía en hacer el ridículo. Bernardo se acercó a ella mientras limpiaba por última vez la cubertería de plata. Su expresión era de puro desdén triunfante. «Disfruta de tu último día aquí», le dijo en voz baja para que nadie más lo oyera. «Mañana, cuando tu nombre sea sinónimo de ridículo en toda la ciudad, ni siquiera te aceptarán para fregar portales. Te he preparado una caja con tus pocas cosas. No hará falta que vuelvas después de tu humillación pública. El señor Valdés ha sido muy claro al respecto, no quiere volver a ver tu cara por aquí nunca más. Así que despídete». Sofía simplemente lo miró a los ojos, sin decir una sola palabra. Ya no había nada que decir, las palabras eran inútiles. Salió de la mansión por última vez, no como una empleada despedida y humillada, sino como una guerrera que se dirige al campo de batalla. No miró atrás ni una sola vez. Su único foco era el teatro municipal, el escenario donde se decidiría su destino y el de su abuela. Pasó la tarde en la escuela del maestro Castillo, en un silencio casi monacal, buscando la calma antes de la tormenta. No practicó. Solo se sentó frente al viejo piano vertical, con las manos sobre el regazo, visualizando cada nota de su composición, sintiendo cada emoción que había volcado en ella. Estaba lista. La noche de la gala llegó como un juicio inevitable. El teatro municipal era un hervidero de lujo y vanidad. Limusinas interminables depositaban en la alfombra roja a la élite de la ciudad. Hombres con esmóquines impecables y mujeres envueltas en joyas que podrían alimentar a un barrio entero durante un año. Las cámaras de televisión lo captaban todo, los flashes de los fotógrafos crepitaban como una tormenta eléctrica. El aire olía a perfume caro y a una expectación cruel. Nadie estaba allí por la beneficencia, estaban allí por el circo, por el morbo de ver a la sirvienta enfrentarse al león. Era el evento social del año, y el plato principal del menú era la humillación de una joven indefensa. Damián llegó al teatro rodeado de cámaras y periodistas, sonriendo con la confianza de un emperador romano entrando en el Coliseo. Vestía un esmoquín impecable hecho a medida, y se deleitaba con la atención, saludando a diestra y siniestra. Para él, la noche era una fiesta más, una demostración pública de su poder y su capacidad para convertir a las personas en juguetes. Había invitado a toda la élite social, política y empresarial de la ciudad. Todos estaban allí para presenciar la caída de la sirvienta atrevida. Había orquestado cada detalle para maximizar la humillación de Sofía. El piano estaba en el centro del escenario, iluminado por un único foco, como un altar de sacrificios. Todo estaba preparado para el gran espectáculo de su crueldad, y él era el maestro de ceremonias. Mientras tanto, en una pequeña y austera sala tras el escenario, Sofía se preparaba en silencio. Llevaba un vestido sencillo, de segunda mano, pero limpio y digno, el único que tenía para una ocasión especial. A su lado, el maestro Castillo le daba las últimas palabras de aliento. «No mires a nadie, Sofía. No escuches el murmullo, solo estáis el piano y tú, cierra los ojos y vuela». Doña Elena, a quien el maestro había llevado en un taxi con gran esfuerzo, le tomó la mano. Su piel era frágil como el papel, pero su agarre era firme. «Ese piano, Sofía, es la voz de tu alma. No la dejes callar. Toca por tus padres, por mí, pero sobre todo, toca por ti. Demuéstrales quién eres de verdad». Cuando anunciaron su nombre, una voz impersonal que resonó en todo el teatro, Sofía sintió una oleada de pánico que casi la paraliza.
El murmullo del público era como el rugido de una bestia hambrienta esperando su festín. Miró entre bambalinas y vio a su abuela en primera fila, sentada en una silla de ruedas que el maestro Castillo había conseguido con mucho esfuerzo. Doña Elena le sonrió, una sonrisa llena de amor y confianza incondicional. Esa imagen fue todo lo que necesitó para anclar su espíritu. Se tocó el pequeño adorno que llevaba prendido en su sencillo vestido. Respiró hondo, y caminó hacia el centro del escenario, hacia la luz, hacia el piano, hacia su destino. El silencio que se hizo en el teatro fue absoluto, denso, expectante. Damián la observaba desde su palco privado, un lugar privilegiado desde el que contemplar la carnicería, con una copa de champán en la mano y una sonrisa burlona en los labios. Se inclinó hacia la mujer que lo acompañaba, una modelo famosa. «Prepárate para ver el derrumbe más patético de la historia», le susurró al oído con deleite. Estaba absolutamente convencido de que Sofía se quedaría paralizada por el pánico escénico, o que, en el mejor de los casos, aporrearía las teclas de forma torpe y ridícula, provocando la risa de todos. Había subestimado por completo la profundidad de su desesperación, la fuerza de su amor, y sobre todo, el poder latente de un talento que, lejos de estar muerto, había renacido de sus cenizas con una fuerza imparable. Sofía se sentó al piano, no miró al público, no miró a Damián. Solo miró las teclas, ese universo en blanco y negro que conocía tan bien, su único refugio y su única arma. Cerró los ojos por un instante, buscando la calma en su interior, el silencio antes de la música. Recordó las palabras del maestro Castillo: «Habla con tu propia voz». Y entonces, con una serenidad que dejó a todos perplejos, posó sus dedos sobre el marfil. El silencio se hizo aún más profundo, si cabe. El destino de dos mundos, el de la opulencia y el de la dignidad, pendía de las notas que estaban a punto de nacer de aquellas manos maltratadas por el trabajo. La primera nota resonó en el teatro, pura, clara y llena de una emoción contenida que prometía desatar una tormenta. El maestro Castillo, desde la primera fila, asintió levemente, con una lágrima solitaria rodando por su mejilla arrugada. Había hecho todo lo que podía hacer por ella. El resto dependía únicamente de su coraje. Le había dado las herramientas, la había guiado a través de sus miedos, pero el valor para enfrentar a sus demonios en un escenario tan imponente solo podía venir de su interior. Observó a su antigua alumna, ya no una niña asustada, sino una mujer que había transformado sus cicatrices en arte puro. Sabía que, pasara lo que pasara a continuación, Sofía ya había ganado la batalla más importante de todas, la batalla contra sí misma. Pero aún quedaba por ver si eso sería suficiente para ganar la guerra contra Damián Valdés. La melodía inicial era de una belleza desgarradora, una confesión hecha música. Era un lamento por un sueño perdido y una vida entera de sacrificios silenciosos. Cada nota contaba una historia de lucha y resiliencia. El público, que esperaba un espectáculo bochornoso y entretenido, se encontró cautivado al instante, desarmado por la honestidad brutal de aquella música que les hablaba directamente al corazón. Podían sentir el peso de cada dificultad, la amargura de cada humillación. No era la ejecución técnica de una pianista, era el latido de un corazón herido que había encontrado por fin su voz para gritar su verdad. Damián, en su palco, dejó de sonreír. Una extraña e incómoda inquietud comenzó a apoderarse de él. Esto no era en absoluto lo que había planeado. En uno de los palcos laterales, un crítico de música de renombre, conocido por su cinismo y su pluma afilada, bajó sus gafas lentamente. Había acudido a la gala por obligación, esperando escribir una crónica sarcástica sobre el último capricho del magnate. Pero lo que estaba escuchando lo dejó sin palabras. No era técnica, era verdad. Era el tipo de arte que no se aprende en los conservatorios, sino en la escuela de la vida. Sintió un nudo en la garganta, una emoción que creía haber perdido hacía mucho tiempo. Empezó a tomar notas, pero no sobre acordes o arpegios, sino sobre la dignidad, el coraje y el poder redentor del arte.
Supo en ese instante que no iba a escribir una crítica, sino un homenaje. Bernardo, que veía la retransmisión desde el cuarto de servicio de la mansión, rodeado de otros empleados, no podía dar crédito a lo que oía y veía. La música de Sofía lo estaba envolviendo, obligándolo a sentir una empatía que le resultaba profundamente incómoda y ajena. Por primera vez en su vida, vio más allá del uniforme y de la categoría social que tanto se esforzaba en defender. Vio a una persona con un talento inmenso, un talento que ellos, con su crueldad y su esnovismo, se habían empeñado en pisotear y ridiculizar. Una punzada de algo parecido al remordimiento lo atravesó, una sensación extraña y desagradable. La certeza de que había estado en el lado equivocado de la historia comenzó a abrirse paso en su conciencia. De repente el tempo y el carácter de la pieza cambiaron drásticamente. La melancolía dio paso a una furia controlada, a una tormenta de arpegios y acordes disonantes que parecían un trueno. La música se volvió una acusación directa, un grito de rabia contra la injusticia del mundo. Los dedos de Sofía volaban sobre el teclado con una precisión y una velocidad asombrosas. Era la manifestación sonora de años de humillación acumulada, de la impotencia convertida en poder puro. El público se echaba hacia adelante en sus asientos conteniendo la respiración, electrificado por la energía que emanaba del escenario. Damián se puso pálido. Reconoció en esa furia la misma mirada que Sofía le había lanzado en su despacho. Se dio cuenta, con un horror creciente, de que no solo estaba tocando el piano, le estaba respondiendo. En la periferia de la ciudad, los vecinos de Sofía se habían reunido frente a un viejo televisor en la tienda del barrio, el único lugar con una pantalla grande. Observaban la actuación con una mezcla de asombro y un inmenso orgullo. La conocían como la chica trabajadora y callada que cuidaba de su abuela con una devoción infinita. Nunca hubieran imaginado el fuego que ardía en su interior. Verla allí, en el escenario más importante de la ciudad, desafiando a uno de los hombres más poderosos del país, los llenaba de una emoción indescriptible. Era una de ellos, y su batalla era, en cierto modo, la batalla de todos los que luchan cada día por salir adelante. Sus aplausos silenciosos y sus lágrimas de emoción cruzaban la ciudad, llegando como una ola de apoyo invisible. La abuela de Sofía, doña Elena, lloraba en silencio en su silla de ruedas, pero sus lágrimas eran de pura felicidad y orgullo. Veía a su nieta, a su pequeña prodigio, renacida de sus cenizas y más fuerte que nunca. Veía cómo había convertido el veneno que le habían dado en medicina. La música que brotaba de aquel piano era la prueba irrefutable de que el espíritu humano, por mucho que se le intente aplastar, siempre encuentra una forma de elevarse y brillar. Apretó las manos sobre su regazo, sintiendo cómo cada nota sanaba no solo las heridas de Sofía, sino también las suyas propias. Su niña no solo estaba tocando para salvarla a ella, estaba tocando para salvarse a sí misma y para inspirar a todos aquellos a quienes les habían dicho que no eran nadie. La pieza se acercaba a su clímax. La tormenta de rabia comenzó a amainar, no en derrota, sino en resolución, dando paso a una melodía de una esperanza sobrecogedora. Era la música del amanecer después de la noche más oscura, era la afirmación de la dignidad, la celebración de la resiliencia. Sofía abrió los ojos, y miró directamente hacia el palco donde se encontraba Damián. Su mirada ya no era de miedo ni de desafío, sino de una calma poderosa, casi de compasión. Era la mirada de alguien que se ha liberado de sus cadenas, y que ya no puede ser herido. Damián sintió un escalofrío. En ese instante supo, con una certeza absoluta y aterradora, que había perdido el juego. Y que las consecuencias iban a ser devastadoras para él. El último acorde resonó en el teatro, majestuoso y definitivo, como una sentencia. Se mantuvo suspendido en el aire durante un instante que pareció eterno, un momento de pura magia. Y luego, el silencio. Un silencio total, profundo, cargado de una emoción casi palpable. Nadie se atrevía a romperlo. Sofía retiró lentamente las manos del teclado y las dejó caer sobre su regazo. Había entregado su alma en aquella pieza. Estaba vacía y a la vez más llena que nunca. El público seguía inmóvil,
procesando la avalancha de emociones que acababan de experimentar. Habían llegado esperando un circo y habían presenciado un milagro. La transformación de una víctima en una heroína, contada a través de la música universal. Finalmente, una sola persona rompió el hechizo. El maestro Castillo se puso en pie con dificultad y comenzó a aplaudir, con el rostro bañado en lágrimas de orgullo. Su aplauso solitario fue como la chispa que prende la pradera. De repente, todo el teatro se levantó al unísono, estalando en una ovación atronadora, un rugido de admiración y respeto que sacudió los cimientos del edificio. Los bravos y los vítores llovían sobre Sofía desde todos los rincones. La gente lloraba, se abrazaba, conmovida hasta lo más profundo. Habían sido testigos de algo más que un concierto. Habían presenciado un acto de pura justicia poética. Sofía, abrumada, miró al público y por primera vez en muchos años, sonrió. Una sonrisa genuina, liberadora y radiante. Damián desde su palco observaba la escena con una furia helada. La sonrisa de superioridad se había borrado de su rostro, reemplazada por una máscara de odio. Esto no era parte de su guión. Se suponía que ella debía fracasar, convertirse en el hazmerreír de la ciudad. En cambio, la ovación del público la consagraba como una heroína, y cada aplauso era un martillo golpeando su ego. La gente seguía de pie, conmovida no solo por la música, sino por el acto de valentía que acababan de presenciar. Las lágrimas corrían por los rostros de hombres y mujeres, impactados por la historia de superación que Sofía había tejido con sus notas. Ella, abrumada por la ola de afecto, miró a su abuela, que le lanzaba besos desde la primera fila. Por un instante, sintió que todo el dolor había valido la pena. Pero Damián Valdés no era un hombre que aceptara la derrota. Su imperio se había construido sobre la aniquilación de sus oponentes. Con un gesto brusco, se levantó y, ante la mirada atónita de sus acompañantes, se dirigió con paso decidido hacia el escenario. El jefe de seguridad intentó detenerlo, pero él lo apartó con un empujón autoritario. Subió las escaleras con una determinación feroz, su presencia imponente y amenazadora silenciando poco a poco la ovación. El público se calló, expectante y confundido. Un silencio tenso, cargado de malos presagios, se apoderó de nuevo del teatro. Sofía lo vio acercarse y sintió un escalofrío de pavor. La batalla, al parecer, aún no había terminado. «Bravo, bravo, simplemente maravilloso», dijo Damián, arrancando un micrófono del atril del presentador. Su voz, amplificada por los altavoces, sonó falsamente jovial, pero con un filo de acero que todos pudieron percibir. Se paseó por el escenario como si fuera el dueño, deteniéndose a unos pasos de Sofía. Una actuación realmente conmovedora. Una historia de superación que nos ha llegado a todos al corazón, ¿no es así? Se giró hacia el público, buscando su aprobación con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos como el hielo. Le di a esta joven una oportunidad, una plataforma para mostrar su pequeño talento, y debo decir que no nos ha decepcionado. La forma en que pronunció cada palabra estaba cargada de un veneno sutil, y una amenaza velada. Pero no nos dejemos llevar por el sentimentalismo del momento, dijo, alzando una mano como si estuviera calmando a una multitud ingenua. El acuerdo era claro. Un puesto de CEO a cambio de una demostración de habilidad pianística excepcional. Y lo que hemos visto aquí, ha sido una pieza sentimental, bien ejecutada para tocar la fibra sensible pero técnicamente simple. Un truco de salón, no el trabajo de una virtuosa. La crueldad de sus palabras era metódica, diseñada para despojarla de toda credibilidad. El contrato, por tanto, queda nulo. Lo siento, Sofía, pero los negocios son los negocios. Era un golpe bajo, una humillación pública diseñada para arrebatarle la victoria en el último segundo, dejándola sin nada frente a todos. Sofía sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Sus palabras eran como dagas de hielo que le robaban el aire. Había estado tan cerca. Por un momento, había creído que la pesadilla había terminado. Pero Damián era un experto en retorcer la realidad a su antojo, en convertir la verdad en una mentira.
La miraba con una sonrisa de triunfo, saboreando su desesperación. El murmullo del público creció, ahora dividido entre la indignación y la duda. ¿Tenía razón? ¿Habían sido engañados por una historia lacrimógena? La duda es una semilla venenosa, y Damián la había plantado con una maestría diabólica. Sofía bajó la mirada, sintiendo el peso de la derrota aplastándola de nuevo, viendo cómo su sueño se desvanecía. Justo cuando estaba a punto de rendirse, cuando el torrente de lágrimas amenazaba con desbordarse, su mano, de forma instintiva, fue a su pecho. Sus dedos rozaron la superficie fría y familiar de la pequeña pieza de plata que su abuela le había insistido en llevar. Al tocarla, una oleada de fuerza la recorrió, una lucidez nacida de la más pura desesperación. No era solo un adorno. Era la memoria de sus padres, el símbolo del sacrificio de su abuela, la prueba tangible de quién era ella en realidad. Levantó la cabeza, y la mirada que le devolvió a Damián ya no era la de una víctima asustada. Era la mirada de una mujer que ya no tenía absolutamente nada que perder, y por lo tanto era invencible. Con una lentitud deliberada se puso en pie y caminó hacia Damián. Le quitó el micrófono de la mano con un gesto tan seguro que lo dejó momentáneamente desconcertado. Se giró para encarar al público, su pequeña figura proyectando una sombra inmensa en el escenario. El señor Valdés tiene razón, en una cosa, dijo, su voz resonando clara y firme en todo el teatro, sin un atisbo de temblor. La pieza que acaban de escuchar contaba mi historia. Pero hay otra historia que este piano quiere contar. Una historia que el señor Valdés conoce muy bien, aunque ha intentado enterrarla durante muchos años. El silencio era ahora tan absoluto que se podía oír el latido de los corazones de la gente. Este piano de cola, continuó Sofía acariciando la madera pulida del instrumento, no siempre estuvo en la mansión Valdés. Antes, ocupaba el salón de una familia modesta, una familia que amaba la música por encima de todas las cosas. Un padre que trabajaba sin descanso, una madre que cantaba mientras cocinaba, y una niña pequeña que soñaba con ser concertista. La voz de Sofía se quebró por un instante, pero se recompuso de inmediato, con una fortaleza renovada. Esa familia era la mía, y este piano era nuestro tesoro más preciado. Un jadeo colectivo recorrió la sala. La revelación fue como una onda de choque, cambiando por completo la perspectiva de todo lo que había sucedido hasta ese momento. Damián Valdés dio un paso atrás, su rostro una máscara de incredulidad y rabia. ¡Es mentira! «Está loca», gritó, pero su voz sonó débil y desesperada, perdiéndose en el silencio acusador del teatro. Sofía lo ignoró, sus ojos fijos en la audiencia, en los miles de rostros que ahora la miraban con una nueva comprensión. El señor Valdés, en sus inicios como magnate inmobiliario, nos arrebató todo lo que teníamos. Usó tácticas legales dudosas y amenazas veladas para comprar nuestra casa a un precio irrisorio, dejándonos en la calle. Mis padres nunca se recuperaron de aquel golpe. Y él se quedó con nuestro piano como un trofeo de su victoria. Cada palabra era una acusación directa y demoledora. Volvió a sentarse frente al teclado, sus movimientos llenos de una autoridad solemne. Hay una melodía que mi madre solía tocarme para dormir. Una nana muy sencilla, que solo nosotros conocíamos. Y entonces, sus dedos comenzaron a tocar de nuevo. Pero esta vez, la música no era una tormenta de pasión, sino una melodía simple, infantil y desgarradoramente triste que flotó en el silencio del teatro, como el fantasma de un recuerdo perdido. La nana era de una belleza tan pura y melancólica que resultó más devastadora que cualquier pieza virtuosista. Era la prueba irrefutable de una intimidad, de una conexión con el instrumento que nadie podría fingir o inventar en ese momento. Mientras la melodía llegaba a su fin, Sofía se detuvo. El señor Valdés es un hombre que cuida los detalles, la perfección, pero este piano tiene un pequeño defecto. Es la imperfección que solo alguien que ha pasado miles de horas tocándolo podría conocer. Con un dedo, señaló una de las teclas de marfil. Hay una pequeña muesca aquí, casi invisible. Me la hice yo misma, a los 6 años, jugando con un soldadito de plomo.
Varios miembros del jurado y periodistas con cámaras se acercaron al borde del escenario, enfocando el detalle con sus lentes. La muesca estaba allí, exactamente donde ella había dicho. La tensión en la sala era insoportable. Todos contenían la respiración, pero Sofía aún no había terminado. Con una calma solemne, se desprendió el pequeño adorno de su vestido, y lo levantó para que todos lo vieran. La luz del foco arrancando destellos de la plata envejecida. Mis padres me regalaron esto cuando gané mi primer concurso de piano, el más importante de mi infancia. Pero no es solo un adorno, no es una simple joya. Hizo una pausa dramática, dejando que el peso de sus palabras calara hondo. Es el broche que es una réplica exacta, a escala, de este mismo piano, encargada a un artesano local. Y si se fijan bien, tiene la misma muesca, en el mismo lugar, es la memoria de lo que nos robó, es la prueba irrefutable de su mentira. Ese fue el golpe de gracia, la revelación final que hizo añicos la última defensa de Damián. La verdad, completa y devastadora, cayó sobre el teatro como un rayo. Damián Valdés no era un filántropo excéntrico, era un ladrón, un destructor de vidas que se había construido un imperio sobre las ruinas de familias como la de Sofía. La multitud, que había pasado de la admiración a la duda y de la duda a la conmoción, ahora estalló en un clamor de pura indignación. Los abucheos y los gritos de «ladrón» y «estafador» llovieron sobre Damián desde todos los rincones. Su mundo de lujo y respeto se derrumbó a su alrededor en cuestión de segundos, demolido por una simple nana y la memoria de una niña encerrada en un pequeño objeto. La rabia finalmente consumió a Damián. La máscara de civilización se desprendió por completo, revelando al monstruo que había debajo. «¡Cállense! ¡Cállense todos!», rugió, con el rostro descompuesto por el odio. Se abalanzó hacia Sofía, con los ojos inyectados en sangre, dispuesto a silenciarla por la fuerza. «Te voy a destruir, maldita mentirosa. Seguridad, saquen a esta mujer de aquí ahora mismo». Pero antes de que pudiera dar un paso más, una figura se interpuso en su camino, protegiendo a Sofía con su propio cuerpo. Era el maestro Castillo, el anciano que parecía tan frágil, pero que ahora se erguía con una dignidad imponente frente a la bestia descontrolada. «Yo era su profesor», dijo el maestro, su voz resonando con la autoridad moral de toda una vida dedicada a la verdad y al arte. «Yo estaba allí cuando sus padres le regalaron esa pieza, conozco esa historia, conozco ese piano. Y puedo jurar ante Dios y ante el mundo que cada palabra que ha dicho esta noche es la más absoluta verdad». El testimonio del maestro fue la confirmación final, el clavo en el ataúd de Damián Valdés. La seguridad del teatro ahora sí, se acercó a él, pero no para sacar a Sofía, sino para escoltarlo a él fuera del escenario. Se resistió, gritando insultos y amenazas, pero era inútil, su poder se había evaporado por completo. Las cámaras de los periodistas que antes lo adulaban, ahora registraban cada segundo de su humillante caída. Sus flashes como relámpagos de una tormenta de justicia. Lo sacaron del escenario entre los abucheos ensordecedores de una multitud que ya lo había juzgado y condenado. El magnate intocable había sido derrocado. Cuando Damián desapareció de la vista, una nueva ovación estalló en el teatro. Ya no era solo por la música, sino por el coraje, por la verdad, por la justicia. Sofía se quedó sola en el centro del escenario, temblando, pero de pie. El maestro Castillo se acercó y la abrazó con fuerza. «Lo has conseguido, mi niña. Has recuperado tu alma», le susurró al oído. «Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas». Entonces, vio a su abuela. Doña Elena, ayudada por dos enfermeros del evento, subía lentamente las escaleras del escenario. Se encontraron en el centro, bajo la luz de los focos, y se fundieron en un abrazo que lo contenía todo, el miedo pasado, el dolor compartido, y la victoria presente. «Estoy tan orgullosa de ti, mi vida», sollozó Elena, acariciando el rostro de su nieta. «Sabía que esa música seguía viva dentro de ti, eres la mujer más valiente que conozco». Sofía lloró, pero sus lágrimas ya no eran de tristeza, sino de una felicidad tan inmensa, que casi no le cabía en el pecho.
había salvado a su abuela y se había salvado a sí misma. Los periodistas se agolparon al pie del escenario, sus micrófonos y cámaras extendidos hacia ella como un bosque hambriento de su historia. «Sofía, ¿qué se siente al haber desenmascarado a Damián Valdés?», gritó uno. «¿Qué harás ahora?», preguntó otro. Por un momento, se sintió abrumada por la atención. Pero luego miró a su abuela, miró al maestro Castillo, y supo exactamente lo que tenía que decir. Tomó uno de los micrófonos y, con una voz que ya no vacilaba, se dirigió no solo a los periodistas, sino a toda la ciudad, a todo el país que la observaba a través de las pantallas. Su mensaje era simple, pero de una potencia arrolladora. «Esta noche no he ganado yo», comenzó, su voz llenando el silencio expectante. «Esta noche ha ganado la dignidad. Ha ganado la memoria de mis padres. Ha ganado cada persona a la que le han dicho que su voz no importa, que sus sueños son ridículos, que su lugar está en las sombras». Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara principal. «El dinero del contrato será para la operación de mi abuela y para crear una fundación. Una fundación que ofrecerá becas de música a niños sin recursos, para que ningún talento vuelva a ser silenciado por la pobreza o la arrogancia de los poderosos. La música me salvó la vida, y ahora es mi turno de usarla para salvar otras». Las palabras de Sofía resonaron en el teatro como un himno, pero su eco transformó la ciudad entera. Mientras el imperio de Damián Valdés se desplomaba con estrépito, con titulares demoledores y acciones en caída libre, un movimiento de generosidad nacía en torno a ella. Su historia se volvió viral, y las donaciones para la Fundación Melodías del Alma llegaron de todas partes del mundo, de gente conmovida por su coraje. El magnate, atrincherado en su mansión de cristal, solo podía ver el reflejo de su propia soledad mientras su mundo se desmoronaba. La propuesta maliciosa que buscaba humillarla se convirtió, por una ironía del destino, en la plataforma para el sueño más grande de su vida. La justicia social, a veces, encuentra caminos inesperados para manifestarse. En medio de la vorágine mediática, la verdadera victoria de Sofía tuvo lugar en la silenciosa habitación de un hospital. La operación de doña Elena fue un éxito rotundo, y ver el color volver a sus mejillas era el único aplauso que su nieta necesitaba. «Mi niña, has movido el corazón del mundo», le dijo Elena con la voz recuperada, llena de una nueva vitalidad. «Tu música no solo me ha salvado a mí, ha despertado la bondad». Poco después, un demacrado Bernardo, el antiguo mayordomo, llamó a su puerta para pedir perdón, admitiendo su cobardía. Sofía lo miró con serenidad, sin rencor. «No tengo nada que perdonarle. Usted ya está pagando el precio de sus decisiones. Espero que aprenda que la dignidad no se encuentra pisoteando a los demás». Con los fondos recaudados, Sofía adquirió una vieja casona abandonada en su propio barrio y la transformó en un faro de esperanza. La comunidad entera se volcó en la restauración, pintando las paredes con colores vivos y llenando las salas de luz. El deo, y con acento agudo A de la inauguración, fue una fiesta popular, sin alfombras rojas ni élites, solo las risas de los niños y la música en la calle. El maestro Castillo, nombrado director honorario, pronunció un discurso que hizo llorar a todos. «La música es un derecho, no un privilegio», afirmó con la voz entrecortada. «Hoy, gracias a la valentía de una mujer extraordinaria, abrimos las puertas a un futuro donde ningún niño tendrá que silenciar su alma». Rodeada de su gente, Sofía cortó la cinta, sintiendo que esa era su verdadera victoria. En el centro del gran salón, como un rey redimido, se encontraba el imponente piano de cola. Tras una batalla legal, Sofía logró recuperarlo, no como un trofeo de venganza, sino como el máximo símbolo de justicia poética. Aquel instrumento, testigo de su humillación y de su triunfo, ahora serviría para educar a una nueva generación de artistas que no conocerían el miedo. Había dejado de ser el piano de Damián Valdés para convertirse en el piano del pueblo. Sofía se sentó frente a él. Y ante la mirada atenta de los primeros alumnos de la fundación, sus dedos tocaron la suave melodía de la nana que su madre le cantaba. La música, que una vez fue un refugio para su dolor, se transformó en una promesa de futuro. El ejemplo de Sofía animó a otras víctimas de Damián a alzar la voz.
Se formó una demanda colectiva que destapó décadas de abusos y despojos ocultos bajo capas de poder. El testimonio de Sofía fue clave en el juicio, que culminó con una larga sentencia de prisión para el magnate y la confiscación de gran parte de su fortuna para compensar a los afectados. La justicia poética completó su círculo cuando la fría mansión de Valdés fue embargada y adquirida por un consorcio benéfico. La transformaron en un centro comunitario para personas mayores sin recursos, llenando sus solitarios pasillos de risas, cuidados y calor humano. Un lugar construido sobre la arrogancia se convirtió así en un refugio de dignidad. Doña Elena, completamente recuperada, se convirtió en el corazón de la fundación. Sin conocimientos musicales, su sabiduría y su cariño, la convirtieron en la abuela de todos los niños, encargándose de la biblioteca y repartiendo abrazos. Verla allí, rodeada de vida, era la mayor recompensa para Sofía. Ella, por su parte, rechazó ofertas para dar conciertos por todo el mundo y encontró su verdadera vocación como maestra. Entendía la frustración y el miedo de sus alumnos, y su mayor alegría no era una ovación en un gran teatro, sino el brillo en los ojos de un niño al tocar su primera melodía. Descubrió que su propósito no era ser una estrella, sino la guía que encendía la luz en los demás, un legado mucho más perdurable. Un día mientras ayudaba a una niña especialmente tímida, ésta le preguntó con un hilo de voz: ¿Es verdad que usted venció a un hombre muy malo solo con la música? Sofía detuvo la lección y la miró con una sonrisa cargada de ternura y sabiduría. No, cariño, yo no lo vencí con la música, le explicó con una sencillez aplastante. Lo vencí con la verdad. La música fue solo la forma que encontré para que todo el mundo pudiera escucharla. Es un lenguaje que todos entienden, el lenguaje del corazón. Se inclinó hacia ella y le susurró: y un corazón que dice la verdad, mi pequeña, es la fuerza más poderosa que existe, nunca lo olvides. Tu música también puede cambiar el mundo. El impacto de su lucha trascendió los muros de la fundación. Su caso inspiró un cambio en la legislación laboral del país, y se aprobó una nueva ley, conocida popularmente como la Ley Sofía, que protegía los derechos de los trabajadores domésticos y castigaba severamente el acoso. Su victoria individual se había transformado en un avance colectivo. Mientras tanto, la fundación se consolidaba como un referente educativo, otorgando becas y viendo a sus primeros alumnos ingresar en prestigiosos conservatorios. El maestro Castillo, ya jubilado, pasaba sus días allí. Construiste algo más grande que tus propios sueños, Sofía, le dijo un día. Construiste un legado. Tus padres estarían inmensamente orgullosos de ti. Su nombre ya era sinónimo de esperanza. 5 años después, en una tarde soleada, Sofía estaba sentada en un banco del jardín de la fundación. A lo lejos, a través de una ventana abierta, llegaban las notas de una pieza de Chopin, interpretada con una pasión asombrosa por una de sus alumnas. La melodía se mezclaba con las risas de los niños que jugaban cerca, creando una composición perfecta. Cerró los ojos, sintiendo la calidez del sol en su rostro. Era la sinfonía de su vida, una partitura con pasajes tristes y furiosos, pero que finalmente había resuelto en un acorde de paz duradera. Nunca subestimes el poder de un sueño olvidado, porque a veces, en las teclas silenciadas del pasado, se esconde la melodía que nos guiará hacia nuestro verdadero destino, demostrando que la dignidad es eterna e indestructible.